Hola hermanos, el día de hoy, 18 de septiembre del 2019, es miércoles de la 24ª semana del tiempo ordinario. No hay memoria obligatoria el día de hoy, hay una memoria muy linda, la de un santo que es increíblemente interesante. Se trata del patrono, fíjense ustedes, de los astronautas. No es cualquier cosa, el patrono de los astronautas. Van a decir, ¿cómo hacer el patrono de los astronautas? Pues sí, señor, es el patrono de los astronautas. Se trata de José María Deza, mejor conocido como San José de Cupertino, nacido en junio de 1603. Fíjense, de una familia muy sencilla que lo educó bien en la fe, muy pocos rudimentos de conocimiento por la pobreza de la familia, pero él quería ser, miren, desde muy chiquito, desde muy pequeñito, él quería ser sacerdote. De hecho, quería ser religioso. Y entonces le pidió a los frailes que lo aceptaran, pero lo rechazaron porque no tenía muchas luces. Y entonces, bueno, quiso entrar con los capuchinos, tampoco, lo estoy hablando de los frailes menores, ¿verdad? No lo aceptaron. Luego, finalmente, hubo un sacerdote que se dedicó, que era pariente un poco lejano de él, se dedicó a educarlo, a prepararlo, y finalmente fue admitido, fíjense, como terciario y como conserje, digamos, como encargado de hacer los mandados ahí en el convento de los frailes menores conventuales. Y bueno, ahí empezó su vida, claro, y empezó a distinguirse por su piedad, y fue bien simpático porque el pobre hombre no tenía buena memoria. Por eso, fíjense ustedes, es el patrono de los estudiantes también, es simpaticísimo. Resulta ser que cuando lo pusieron a estudiar para prepararlo para ser sacerdote, no para ordenarlo sacerdote, y para qué les cuento aquello, el único texto que él podía explicar bastante bien era el fruto bendito de tu vientre, refiriéndose a la Virgen. Y entonces el que lo estaba examinando, pues viene y dice, vamos a abrir la Biblia al azar, pácata, y adivinen cuál fue el versículo que salió. Bendito el fruto de tu vientre. Y entonces el hombre explicó perfectamente el asunto. Y cuando le iban a hacer lo que se llama, antes así se llamaba, el examen de universa, o sea, para antes de ser ordenado sacerdote, pues resulta ser que, pues antes que él, lo pusieron a él de último para que los examinadores, hombre, tuvieran un poquito más de caridad, tal vez ya cansados, ¿verdad? Y entonces cuando pasaron los primeros 10 frailes, el examinador dijo, el obispo, no, no hace falta. Si estos están tan bien preparados, los que siguen también. Y entonces lo eximieron, no hizo examen y lo ordenaron sacerdote en 1628. Ya ven ustedes, una maravilla, ¿no? La vida de este güey. Lo que pasa, y por eso les digo, el patrono, ya lo ven, la representación, volaba, levitaba. Oigan, hay más de, wow, ¿cuántos? Más de 60 testimonios de sus levitaciones. Fíjense que incluso estaba eximido de ir a cantar con el coro en la liturgia de las horas, ¿no? Porque es que el hombre de repente, y él lo que le decía a los frailes es, discúlpenme que me desvanecí, me desmayé, igual que se desmayó, andaba volando por los aires. Pues fíjense, llega a Roma y el Papa Urbano VIII le quiso ver y le dijo, bueno, porque quiero ver a ver si es cierto toda esta locura que dicen de él. Y enfrente de él, no enfrente del Papa directamente, sino en un momento de adoración, vámonos para arriba, y se levantaba varios metros. Si era una cosa, era un santo volador, para que vean ustedes. Bueno, miren, una vida sencilla, con un sentido de Dios increíble. Increíble. Va a morir en 1663 y va a ser canonizado en 1767 por el Papa Clemente XIII. Su cuerpo, que está incorrupto, está en una basílica dedicada a él en Osimo, para que vean ustedes. Y bueno, son tantas las manifestaciones de orden místico de él, porque incluso es estigmatizado, tenía el don de levitación, está clarísimo, tenía el don de clarividencia, o sea, porque tanto al Papa Enrique VIII, Urbano VIII como al siguiente les va a predecir el día en el que van a morir, fíjense ustedes. Y él tenía el don de bilocación, podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Vamos, pero ya les digo, y uno dirá, bueno, y padre, ¿cómo va a ser esto este santo? Pero si es un hombre con muy pocas luces, o sea, desde el punto de vista intelectual. Y ya ven, y patrono de los estudiantes. O sea que si él llegó a ser sacerdote con tanta dificultad que tenía, ¿cuánto más no ven que llegamos a ser nosotros sacerdotes también? Por eso les digo, al final voy a pedirles que hagamos una oración por los estudiantes, la oración del estudiante, si todos tenemos que seguir estudiando, pues. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Primera lectura siempre está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3 en este caso. Querido hermano, te escribo estas cosas con la esperanza de ir a verte pronto, pero si tardo en llegar, quiero que sepas desde ahora cómo debes de actuar en la casa del Dios vivo, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Realmente grande el misterio del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo hecho hombre, santificado por el Espíritu, contemplado por los ángeles, anunciado a todas las naciones, aceptado en el mundo mediante la fe y elevado a la gloria.
Fíjense, cómo te recomiendo que te comportes, pues, te desempeñes dentro de la iglesia, pero fíjense, la casa del Dios vivo, que es la iglesia, y ustedes dirán, la casa del Dios vivo, pues se debe referir al templo, ¿no? No, no, no. Nótenlo ustedes, se refiere a la comunidad creyente. Él es obispo, Timoteo es obispo. Y entonces las recomendaciones de Pablo van en esa línea de ayudarle a Timoteo de ser auténtico para que pueda dirigir, para que pueda conducirse en medio de la iglesia. Y por eso, fíjense, habla Pablo de la grandeza del misterio de Cristo. Sí, eso es lo que debe impulsarnos, eso es lo que debe movernos, que se nos ha manifestado. Acuérdense que en la nuestra es una religión revelada, ha sido Dios el que se ha dado a conocer. Nosotros no es que alcanzamos a conocer a Dios por nuestra cuenta. El Evangelio está tomado siempre del capítulo 7 de San Lucas. Estamos leyendo Lucas en estos días, ya lo saben. Miren lo que dice realmente. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y ustedes dijeron, ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Así que con nadie se queda bien, ¿verdad? Dicen en mi pueblo es el refrán, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Pues sí, hay gente a la que le gusta la plata. No sé si me explico. O sea, primera cosa, entonces si al mismo Señor Jesús lo rechazaron a Juan el Bautista, está poniéndose Jesús como extremo, ¿no? Aquel muy austero y él que come, que bebe, que banquetea, digamos, con los que tiene a su alrededor. Le gusta estar en medio de los publicanos y de los pecadores. Y entonces, uy, Dios mío. Miren, una cosa tenemos que estar claros todos. En la vida siempre va a haber algunos que van a estar dedicados por fórmula a criticarnos. Gente sin oficio, gente sin una vida feliz, gente con unos vacíos existenciales horrendos que quieren llenarse con la crítica, con el señalamiento del otro. Y eso es una actitud, aparte de cobarde, pero nos pasa. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos actuar de tal manera que no solo lo seamos, sino que aparezcamos. Es decir, que actuemos de manera coherente. Evidente. Algunas de nuestras acciones serán cuestionadas, no importa. Usted y yo lo que debemos siempre hacer es mantenernos fieles en el camino del Señor. Críticas habrá, pero jamás ninguna de ellas será lo suficientemente fuerte ni grande mientras estemos profundamente anclados en ese misterio de Cristo del que habla San Pablo. Bueno, como ya se lo señalaba anteriormente, hoy quiero que hagamos una oración, dado que San José de Cupertino es el patrono de los estudiantes y de los astronautas, y hay algunos estudiantes que siempre están en la luna, entonces conviene que hagamos una oración del estudiante. Además, todos tenemos que seguir estudiando. Fíjense que hay otro detalle, ¿no? Recuerden que todo California, pues el sur de Estados Unidos, que era México, que era parte de la Nueva España, del virreinato de la Nueva España, pues resulta ser que fue evangelizado por franciscanos. Piensen en Junípero Serra. Muy bien, San Junípero Serra. Bueno, entonces por eso los nombres de los lugares que hay ahí, en San Diego, Nuestra Señora de los Ángeles, bueno, hay un valle de Cupertino. Y ahí fíjense que lo que está son las grandes empresas pues de tecnología. Ahí la Apple tiene su sitio, Intel y todas estas grandes compañías cibernéticas, ¿no? Y entonces yo decía, qué interesante, ¿no? Y es San José de Cupertino, que sencillamente le costaba un poco los estudios, pero ahí hay grandes genios. Pues sí, pero es que lo que se necesita sobre todo es humildad. Señor, recuérdame con frecuencia la obligación que tengo de estudiar. Hazme responsable, que santifique mi trabajo de estudiante, que prepare bien mi misión en la vida, que sepa agradecer el privilegio de poder estudiar, que me capacite a conciencia, que haga rendir mi juventud, que haga una buena sementera de mi inteligencia. Dame humildad para echarme en cara la negligencia con que cumplo a veces mis tareas. Dame valentía y constancia para aprovechar todos los instantes en el estudio. Enséñame a estudiar con método, a leer con reflexión y a consultar a los que saben más, para el día de mañana ser útil a mis hermanos y un verdadero dirigente de la humanidad. Amén. Que Dios les bendiga.